Perú. La mayoría de la gente lo asocia con Machu Picchu, con los incas, con el ceviche. Y sí, todo eso es parte de Perú. Pero hay una dimensión de este país que casi nadie conoce y que, cuando la descubres, te deja sin palabras. Perú es uno de los países geográficamente más complejos, más extremos y más sorprendentes de todo el planeta. Tiene desiertos que están entre los más áridos del mundo. Tiene parte del río más caudaloso de la Tierra. Tiene el lago navegable más alto del planeta. Tiene selvas que producen más oxígeno que cualquier otro ecosistema del hemisferio occidental. Y todo eso convive en un territorio donde puedes pasar del nivel del mar a más de 6.000 metros de altitud en cuestión de horas. Hoy vamos a ver 10 datos sobre la geografía de Perú que son absolutamente reales, verificados científicamente, y que probablemente nunca habías escuchado antes. Porque Perú es mucho, muchísimo más que Machu Picchu. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Número 1. Perú tiene 3 mundos geográficos completamente distintos en un solo país. Pocos países del mundo pueden presumir de tener ecosistemas tan radicalmente diferentes dentro de sus fronteras. Perú tiene 3 regiones naturales que son tan distintas entre sí que parecen pertenecer a continentes diferentes. La primera es la costa, una franja desértica que corre paralela al Océano Pacífico durante más de 2.500 kilómetros. Esta costa es uno de los desiertos más áridos del planeta, influenciado directamente por la corriente de Humboldt, una corriente oceánica fría que enfría el aire y suprime las lluvias. Ciudades como Lima reciben menos de 10 milímetros de lluvia al año en promedio, menos que el desierto del Sahara en ciertas zonas. La segunda región es la Sierra, la sección peruana de los Andes, donde las montañas superan los 6.000 metros y donde se encuentran algunos de los ecosistemas de altura más únicos del mundo. La tercera región es la selva o Amazonía peruana, que representa más del 60% del territorio nacional y es parte de la cuenca amazónica. Estas 3 regiones no son simplemente zonas climáticas distintas. Tienen flora, fauna, culturas, gastronomías e historias completamente propias. Ningún otro país de tamaño comparable en el mundo tiene una diversidad geográfica tan extrema y tan marcada dentro de sus límites. Número 2. El río Amazonas nace en Perú, no en Brasil. Este es quizás el error geográfico más extendido del mundo. Cuando la gente piensa en el Amazonas, piensa en Brasil, y es comprensible. El 60% del río Amazonas recorre territorio brasileño. Pero el Amazonas no nace en Brasil, nace en Perú. Durante décadas, la fuente exacta del Amazonas fue objeto de debate científico. En 2014, un equipo de investigadores del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña de Perú confirmó definitivamente que la fuente más lejana del Amazonas es el Nevado Mismi, una montaña ubicada en la región de Arequipa, en el sur de Perú, a 5.170 metros sobre el nivel del mar. Desde esa cima nevada, el agua comienza su viaje de más de 6.400 kilómetros hasta el Océano Atlántico. El Amazonas es el río más caudaloso del mundo. Transporta aproximadamente el 20% de toda el agua dulce que los ríos del planeta vierten en los océanos. En su desembocadura en Brasil, el Amazonas tiene más de 300 kilómetros de ancho. Pero todo eso comienza en una ladera nevada de los Andes peruanos, donde un pequeño hilo de agua de deshielo empieza a fluir hacia el este. Perú es, literalmente, la cuna del río más poderoso de la Tierra. Número 3. El lago Titicaca es el lago navegable más alto del mundo y tiene islas flotantes artificiales. El lago Titicaca es famoso, pero lo que mucha gente no sabe sobre él va mucho más allá de su fama. Situado a 3.812 metros sobre el nivel del mar en la frontera entre Perú y Bolivia, el Titicaca es el lago navegable más alto del mundo. Su superficie abarca más de 8.300 kilómetros cuadrados, haciendo de él el lago más grande de América del Sur por volumen de agua. Las temperaturas alrededor del lago pueden caer dramáticamente durante la noche debido a la altitud, pero su enorme masa de agua actúa como un regulador térmico que suaviza el clima de toda la región, permitiendo la agricultura. Pero aquí viene lo verdaderamente extraordinario. En el lago Titicaca viven los huros, un pueblo indígena que construye y habita islas flotantes artificiales hechas completamente de totora, una planta acuática. Estas islas no tienen cimientos, flotan sobre el agua, ancladas con cuerdas al fondo del lago. Los huros construyen sus casas, sus botes, sus muebles y prácticamente todo lo que usan con totora. Cuando una parte de la isla se pudre, simplemente agregan más totora encima. Hay aproximadamente 80 islas flotantes habitadas en el Titicaca hoy en día. Es una de las formas de vida más únicas y adaptadas a un ambiente geográfico específico que existe en el mundo moderno.
Número 4. La costa peruana tiene uno de los desiertos más productivos biológicamente del planeta. Acabamos de decir que la costa peruana es un desierto extremadamente árido. Y lo es. Pero hay una paradoja extraordinaria. Ese mismo desierto costero está bordeado por uno de los océanos más ricos biológicamente del planeta, la corriente de Humboldt, que es la responsable de la aridez costera al enfriar el aire y suprimir las lluvias. También hace algo completamente diferente en el océano. Enfría el agua del Pacífico y provoca un fenómeno llamado surgencia o afloramiento costero. La surgencia consiste en que las aguas frías profundas del océano, ricas en nutrientes, suben a la superficie. Esos nutrientes alimentan cantidades masivas de fitoplancton, que alimenta a enormes poblaciones de anchoveta, que a su vez alimenta a millones de aves marinas, lobos marinos, delfines, ballenas y uno de los ecosistemas marinos más productivos de la Tierra. En términos de biomasa marina, las aguas frente a la costa peruana producen aproximadamente el 10% de la captura pesquera mundial total, a pesar de representar menos del 0.1% de la superficie oceánica del planeta. Perú es consistentemente uno de los 2 o 3 mayores productores pesqueros del mundo. Tienes un desierto sin lluvia junto a un océano hiperproductivo. Esa paradoja es directamente el resultado de la geografía. La misma corriente que seca la tierra enriquece el mar. Número 5. Perú tiene glaciares tropicales que están entre los más grandes del mundo. Cuando dices glaciar, nadie piensa en los trópicos. Los glaciares son cosa de la Antártida, de Groenlandia, de los Alpes o de Alaska. Pero Perú, un país tropical, alberga aproximadamente el 70% de todos los glaciares tropicales del mundo. Sí, 7 de cada 10 glaciares tropicales del planeta están en Perú. La Cordillera Blanca, en el departamento de Ancash, es la cadena montañosa tropical más alta del mundo y tiene más de 660 glaciares. Su pico más alto, el Huascarán, alcanza los 6.768 metros y es el punto más alto del Perú. Los glaciares tropicales peruanos son fuentes de agua dulce críticas para millones de personas. Los ríos que descienden de estas montañas nevadas alimentan ciudades, sistemas de irrigación y ecosistemas enteros. Sin embargo, estos glaciares están retrocediendo a una velocidad alarmante. El Instituto Nacional de Investigación en Glaciares de Perú ha documentado que los glaciares peruanos han perdido más del 50% de su superficie en los últimos 50 años. Esta pérdida es una de las consecuencias más visibles del cambio climático en América del Sur, y su impacto sobre el agua disponible para la población andina peruana es una de las grandes preocupaciones medioambientales de la región. Número 6. Perú tiene el cañón más profundo del mundo, no el Gran Cañón del Colorado. El Gran Cañón del Colorado en Estados Unidos es probablemente el cañón más famoso del mundo, pero no es el más profundo. El cañón más profundo del mundo está en Perú. Se llama el Cañón del Colca y se encuentra en la región de Arequipa. El Colca tiene una profundidad máxima de aproximadamente 3.400 metros, más del doble de la profundidad máxima del Gran Cañón, que llega a unos 1.800 metros. Pero hay un segundo competidor dentro del propio Perú, el Cañón del Cotahuasi, también en Arequipa, que con sus aproximadamente 3.535 metros de profundidad supera incluso al Colca y es considerado por muchos geólogos como el cañón más profundo del mundo. El Cañón del Colca es también el hábitat del cóndor andino, el ave voladora más grande del mundo por envergadura alar, con alas que pueden alcanzar los 3.3 metros de punta a punta. El hecho de que el cañón más profundo del mundo esté en Perú y no en Estados Unidos es uno de esos datos geográficos que el mundo simplemente no conoce suficientemente bien. Deja tu like, suscríbete y comparte. Número 7. La selva peruana produce más biodiversidad por kilómetro cuadrado que casi cualquier lugar en la Tierra. La Amazonía peruana cubre más de 740.000 kilómetros cuadrados, lo que representa más del 60% del territorio nacional. Pero no es solo su tamaño lo que la hace extraordinaria, es su densidad de biodiversidad. El Parque Nacional del Manu, en la región de Madre de Dios, ha sido catalogado por la UNESCO como una de las zonas con mayor biodiversidad del planeta. En un área de aproximadamente 17.000 kilómetros cuadrados, el Manu alberga más de 1.000 especies de aves, lo que representa aproximadamente el 10% de todas las especies de aves del mundo en un solo parque. También tiene más de 200 especies de mamíferos, más de 300 especies de reptiles y anfibios, y una flora de más de 15.000 especies de plantas.
La selva amazónica peruana también alberga a pueblos indígenas en aislamiento voluntario. El gobierno peruano ha establecido reservas territoriales para proteger a estos grupos, y existen protocolos estrictos que prohíben acercarse a sus territorios. Son comunidades que viven en el siglo XXI pero sin ningún contacto con él, en uno de los ecosistemas más ricos y complejos que existe sobre la Tierra. Número 8. Perú tiene una de las líneas costeras más productivas por el fenómeno de El Niño. El fenómeno climático conocido como El Niño fue nombrado así por pescadores peruanos del siglo XIX. El nombre hace referencia al Niño Jesús porque el fenómeno suele aparecer alrededor de la época navideña. Lo que los pescadores notaban era que en ciertos años las aguas del Pacífico frente a la costa peruana se calentaban anormalmente. Las anchovetas desaparecían y las lluvias torrenciales devastaban las ciudades costeras. Hoy sabemos que El Niño es un fenómeno de alcance global. Cuando las aguas del Pacífico ecuatorial se calientan, se desencadenan efectos en cadena que alteran el clima en todo el planeta, como sequías en Australia e Indonesia e inundaciones en Perú y Ecuador, todo conectado a una perturbación que comienza frente a las costas peruanas. Perú es, literalmente, el epicentro geográfico de uno de los fenómenos climáticos más poderosos e influyentes del planeta. Los científicos monitorean constantemente la temperatura del Pacífico frente a Perú para predecir sus efectos globales con meses de anticipación. El hecho de que un fenómeno climático que afecta a miles de millones de personas en todos los continentes tenga su origen en la geografía oceánica peruana es uno de los datos más impresionantes e ignorados sobre este país. Número 9. Perú alberga la ciudad capital más populosa construida en un desierto costero. Lima, la capital de Perú, es la segunda ciudad más grande de América del Sur con más de 11 millones de habitantes en su área metropolitana. Y está construida sobre un desierto. Lima recibe en promedio entre 5 y 10 milímetros de lluvia al año. Para que te des cuenta de lo extremo que es ese número, el desierto del Sahara, en algunas de sus zonas más áridas, recibe alrededor de 25 milímetros al año. Lima es estadísticamente más árida que grandes porciones del Sahara. Sin embargo, 11 millones de personas viven allí. Lima existe por los ríos Rímac, Chillón y Lurín, que bajan de los Andes y atraviesan el desierto costero hasta el mar. Sin esos ríos de origen andino, Lima simplemente no podría existir. Esta dependencia total del agua de deshielo andino hace a Lima extremadamente vulnerable al retroceso glaciar que mencionamos antes. A medida que los glaciares de la Cordillera Blanca y otras cordilleras se reducen, la disponibilidad de agua para Lima en las épocas secas disminuye. Mantener una megalópolis de más de 11 millones de personas en uno de los desiertos más áridos del mundo, abastecida de agua proveniente de montañas a cientos de kilómetros de distancia, es uno de los desafíos geográficos e ingenieriles más extraordinarios de la historia humana reciente. Número 10. Perú tiene más de 84 de las 117 zonas de vida que existen en el planeta. El sistema de clasificación de zonas de vida de Holdridge es el método científico más reconocido para categorizar los diferentes tipos de ecosistemas del planeta en función de temperatura, precipitación y evapotranspiración. Según este sistema, existen 117 zonas de vida posibles en toda la Tierra. Perú tiene 84 de ellas. 84 de las 117 zonas de vida posibles del planeta entero están representadas dentro de las fronteras de un solo país. Eso significa que Perú concentra más del 70% de toda la variedad ecosistémica posible de la Tierra en su territorio. Esta cifra extraordinaria es el resultado directo de la geografía peruana. La combinación de la corriente oceánica fría, la cadena andina que actúa como barrera climática, la proximidad al Ecuador, la Amazonía tropical y la variación altitudinal extrema crea una multiplicidad de microclimas y condiciones que no existe en ningún otro lugar del mundo con tal densidad. Para los científicos que estudian biodiversidad y ecología, Perú es esencialmente un laboratorio donde se puede estudiar casi cualquier tipo de ecosistema del planeta sin salir del país. Todo en Perú. Todo en un solo país que muchos todavía reducen a Machu Picchu y poco más. 10 datos. 10 ventanas a una realidad geográfica que va mucho más allá de las ruinas incas y los platos de ceviche. Perú nace el Amazonas, el río más caudaloso de la Tierra. Perú tiene los cañones más profundos del mundo. Perú tiene el 70% de todos los glaciares tropicales del planeta. Perú tiene el lago navegable más alto de la Tierra con islas flotantes artificiales habitadas por comunidades ancestrales. Perú tiene más del 70% de las zonas de vida posibles del planeta dentro de sus fronteras. Perú es el epicentro del fenómeno climático global más influyente que conocemos. Cada uno de estos datos es verificable, medible, científicamente documentado.
No son leyendas ni exageraciones turísticas, son la realidad de un territorio que la naturaleza construyó durante millones de años con una generosidad y una complejidad que pocas veces se repite en el planeta. La próxima vez que alguien te hable de Perú como si fuera simplemente el país de Machu Picchu, ya sabes qué responderles. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.